Vamos ahora a hablar un poco de la situación económica y cómo impacta esta situación económica en la salud mental de los argentinos, porque la otra vez habíamos escuchado que se habían incrementado notablemente la venta de ansiolíticos y todo este tipo de cosas. Había ciertos problemas de salud relacionados con la ansiedad. Bueno, entonces vamos a hablar precisamente con la doctora Guillermina Rizzo, que es doctora en psicología, para ver si realmente en los consultorios se ve reflejado esta situación. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Antonio Ginar junto al equipo de Menius la saludan. Buenos días, Antonio, y a todo tu equipo. Un placer estar con ustedes. Bueno, para nosotros también, doctora. Cuéntenos un poco, toda esta crisis fuerte que vive la Argentina ya desde hace tiempo, que no es nueva porque vamos de crisis en crisis, ¿no? Pero como que hemos tocado fondo y hay veces que hay personas que son muy resilientes, que forjan su espíritu y que la enfrentan, pero hay otros que lo sufren, yo creo, mucho y bueno, y termina afectándolos notablemente en su salud. No sé si usted comparte esto. Comparto, soy testigo todos los días, lo veo a diario, y vos estás diciendo algo que es muy cierto y a lo cual también hay que empezar a prestarle atención. Vos recién decías, hay personas muy resilientes que van forjando su espíritu. Es verdad, ¿no? Decimos que a partir de una crisis uno puede salir con un aprendizaje, puede salir superado, pero ¿qué es lo que sucede? Que Argentina viene con una crisis permanente, claro. Entonces eso va esmerilando, ¿no? Como una gotita todos los días, un poquito nuestro aparato psíquico, y no en vano a veces como estamos. Entonces, mi tarea consiste en observar conductas, ¿no? Entonces, yo cuando voy al supermercado y veo que una mujer generalmente, ¿no? Que es por allí quien se encarga de las compras, toma un producto, estamos hablando de un producto de consumo masivo, de la canasta básica, cualquier alimento, lo toma, mira su etiqueta, verá no sé cuántos gramos tiene, cuánto pesa, y lo vuelve a dejar. Eso ya es todo un indicio, porque en tiempo de vacas gordas, vos lo que ves es gente que mete cosas en un carro de compras sin reparar. Exacto. Entonces, eso por un lado se ve y es muy doloroso ver la parte gestual, ¿no? En esa persona, cómo esas microexpresiones faciales revelan la angustia, el dolor, la tristeza, y por otro lado, este enojo, este dolor, esta angustia llega al diván. ¿Por qué? Porque esto se empieza a expresar. Se expresa desde el momento de personas que algunas plantean, no puedo seguir con el tratamiento, no puedo sostener este espacio terapéutico, o directamente no me está alcanzando el dinero para vivir. Claro. Entonces, esto se ve muy clarito y esto deja huellas traumáticas a largo plazo. Ahora, ¿cuánto puede resistir la psiquis de todos estos embates de todos los días, que te llega una cuenta, que te llega otra, que me endeudé con esto, que no alcanzo con el presupuesto, que los chicos a la escuela, que hasta cuánto puede resistir el tema emocional con toda esta crisis? Lo que pasa que uno no puede decir, bueno, nuestra mente tolera 10 meses de crisis, 4 de inflación, porque si no, fíjate con la pandemia, si hubiera habido una fecha estipulada, con un vencimiento de aguante para nuestra psiquis, pero lamentablemente no es así, porque si no uno para eso se prepara. Pero ¿qué decimos en psicología? Que a veces lo que uno calla, el cuerpo lo expresa. Entonces, vos decís, ¿cuánto uno puede resistir? Uno va a resistir. El tema es cómo y qué va a pasar en el medio. Entonces vos te empezás a encontrar con lo más light, contracturas, me empieza a doler el cuello, siento un peso en la espalda, esto a nivel físico, ¿no? Mareos, empiezan los cuadros de hipertensión, me subió la presión, pico de presión, no sé por qué, empiezo con problemas cardiovasculares. Entonces yo digo, esas son las voces, ¿no? De una mente que hace cuentas, que dice, ahora tenemos una canasta familiar con un 500% de aumento, ¿cómo vamos a hacer para empezar con esto? Y a nivel emocional, yo siempre digo que cuáles son los dos estados más frecuentes: la angustia y la ansiedad.
La angustia vos te das cuenta porque hay una sensación de falta de aire, parece que la garganta se te angosta, fíjate que angustia viene de angosto, ¿no? Y esa sensación de ahogo. Es el típico nudo en la garganta, ¿no? Exactamente, y no lo puedo decir, y cuando mi hijo me dice, mamá, comprame, porque ese es su deseo, no es que estamos hablando de un chico malcriado que tiene un berrinche. Cuando te dice, mamá, quiere un helado, el deseo de él es que quiere un helado. Y uno tener que decirle no, porque vos le podés decir que no a un juguete, pero decirle que no a algo vinculado con el alimento es durísimo. Y por otro lado, lo que empieza a aparecer es esta excesiva preocupación por lo que va a pasar a futuro, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Qué va a pasar cuando llegue, no sé, la cuota del colegio? ¿Qué va a pasar cuando llegue la cuenta del gas o de la luz? Entonces, cuando empieza este cúmulo de ideas anticipatorias, ahí también hay dificultad para respirar, hay sudoración, y estos son los síntomas característicos del trastorno de ansiedad. Ahora, ¿esto deja huellas en el cuerpo, o digamos, o esto es algo pasajero? Depende cómo se lo enfrente, depende la magnitud del problema, porque vos esto lo podés mirar a nivel, como dicen los sociólogos, macrosocial y a nivel microsocial. A nivel macrosocial, a nivel de todos nosotros, no del gran conjunto, todos ustedes en Mendoza. ¿Qué es lo que va a empezar a pasar? Cuando la plata no alcanza, vos empezás a recortar. Recortás salidas de esparcimiento, recortás la cuota del club, empezás con recortar esos lugares que te dan placer, que son necesarios para uno, para nuestra mente, y se pierde esta idea de lo comunitario, de lo colectivo, porque vos decís, bueno, no puedo ir al club, el otro no puede ir al club, y si a mí me está pasando esto, ¿qué me importa lo que le pasa al otro? Entonces vos ahí encontrás apatía, desinterés, la calidad de vida, ¿no?, que se resquebraja, y esto fragiliza los vínculos. Entonces, el lazo social, dicen los sociólogos, se rompe. Y este tejido que a todos nos sujetaba se empieza a romper, y como que caemos en una sensación de vacío. De vacío existencial, porque decís, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Claro. Y a nivel micro, a nivel del sujeto, y eso depende de con qué recursos cuente cada persona. Sí, lo que está comprobado por distintas investigaciones, tanto realizadas en el país como fuera del país, es que quienes tienen los bolsillos más flacos, que tienen menos recursos económicos, generalmente suelen tener a veces también menos recursos psicológicos. Ahora, bueno, está el dicho también, ¿no? Lo que no te mata te fortalece. ¿Puede ser eso también? ¿Que se cumpla ese dicho? Lo que pasa que cuántas veces me mataron, ¿no? Como dice la canción. ¿Cuántas veces podemos pasar por esto? Y yo también digo, como sociedad, ¿es necesario fortalecernos a partir de estas experiencias? Esto, si yo te lo llevo al ámbito educativo, es como si yo te dijera, la letra con sangre entra, ¿no? Vamos también con un dicho. ¿Hay necesidad de que para que un aprendizaje se construya y se consolide, tenga que ser a través de un proceso doloroso? Uno trata de encontrar en todo un aprendizaje, en todo un significado, y darle a eso un lugar en una historia de vida. Pero me parece que estar pasando siempre por estos vaivenes, o tener un acta de defunción ya prefirmada, sabiendo que cuando pases a ser jubilado la vas a pasar muy mal, yo creo que eso, lejos de fortalecer, nos arroja a un estado de posibles cuadros depresivos también, porque cuando no hay visión de futuro, cuando vos empezás a sentir un cansancio, un agobio, también empezás a dormir mal, ni hablar si son personas más jóvenes, también hay toda una falta de deseo sexual. Entonces, ¿qué calidad de vida tenés? Claro. Viene la apatía, el desinterés, el cansancio, el insomnio, todo junto, ¿no? Ahora hay herramientas no solamente médicas, sino, digamos, cosas que podemos hacer, acciones que podemos tomar nosotros para poder despejar nuestra cabeza y que Fresca piense de otra manera y poder salir de esas situaciones, o poder por lo menos enfrentarlas. Mira, uno tendrá que ver, por ejemplo, si
siempre decimos que, esto lo decía Salvador Minujín, el padre de la terapia familiar, un argentino que se consolida en Estados Unidos y crea todo lo que es la línea de la terapia familiar. Él decía que para que un fenómeno surja hay una trama que lo condiciona, con lo cual acá el entramado que tenemos, social, político, económico, cultural, está siendo el caldo de cultivo para que todo esto emerja. Entonces, sabiendo esto, uno que tiene que decir, bueno, decirle a la persona, a los que nos están escuchando, con qué cuentan. Lo primero con lo que contamos y que es gratuito es la respiración. Entonces, ante estas situaciones de agobio, de estrés, de angustia, que voy al supermercado y no me alcanza, que va a empezar la escuela, a mi hijo le quedó toda la ropa chica y tengo que salir a comprar todo el equipo escolar nuevamente. Bueno, lo primero es respirar profundo, 1, 2, 3, 10 veces. Ese es un ejercicio que uno lo da en el momento de un ataque de ansiedad. Y después hay que empezar a ver con qué recursos cuenta esa persona. ¿Con qué recursos me refiero? En nuestra mochila emocional, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para enfrentar esto? Entonces, ver qué cosas puedo intentar hacer, entender que esto no va a ser para siempre. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué tengo para enfrentar esto sabiendo que tengo que aguantar esto un determinado tiempo? Porque siempre somos pendulares, subimos y bajamos, vamos y venimos. Entonces, habrá que ver con qué se cuenta. Otra pregunta que siempre yo hago en el consultorio es soluciones intentadas. Bueno, ante este problema, ¿vos qué intentaste hacer? Y hacemos todo un listado. Aquello que no sirvió, listo, no se hace más. Y aquello que sirve, hay que continuar haciéndolo. ¿Y qué es lo que decimos? Hay que tratar de conservar rutinas. Por ejemplo, si los fines de semana se iba a un parque, no dejar de ir al parque, tratar de seguir haciendo actividad física, una caminata familiar. Tal vez no se puede ir al teatro, no se puede ir al cine, pero sí se puede organizar un picnic. Claro. Ver de qué manera uno sigue tratando de recrearse, fíjate la palabra, recrear. Acá es recrearme para poder atravesar esta situación. Luego, si estamos hablando de situaciones más complejas, donde, bueno, hay un cuadro de ansiedad recurrente, esto hay que ver con qué frecuencia ocurre, si estamos día por medio, con falta de aire, ahogo, sudoración y demás, bueno, hay que recurrir a un profesional. Y muchos me dicen, bueno, sí, pero eso hay que pagarlo. Habrá que ver con qué recursos se cuenta, si a nivel comunitario hay dispositivos, y si no, hoy muchos profesionales hacen acuerdos. Entonces, uno no deja a nadie librado al azar. Entonces, a ver, vos cuánto es lo que podés destinar para esta sesión, para este tratamiento, para este acompañamiento. Yo te puedo asegurar que el 99% de los profesionales se adaptan. Realmente es interesante, o sea que el deporte, el hablar las cosas, todo eso nos puede por lo menos calmar la situación, ¿no? Y sacarnos de esa apatía, porque hay veces que, a ver, si dejamos las cosas sin hacer, y se nos van a acumular más los problemas, ¿no? Entonces como que hay que seguir adelante. Mira, lo que no se aborda vuelve una y otra vez en forma de síntoma, dice el psicoanálisis, y lo que no se aborda, digo yo, vuelve una y otra vez en forma de conflicto. Entonces, acá hay que estar atento porque esto empieza a impactar en el sistema familiar. Entonces, los hombres tienden a la depresión, las mujeres tienden a exteriorizar, externalizar, putean, protestan, maltratan, agreden. Entonces empieza a haber todo un clima familiar disfuncional, todo un clima, en algunos casos, hasta de violencia. ¿Por qué? Porque generalmente la mujer organiza, ¿no?, los gastos, bueno, qué vamos a comer, qué se puede hacer, y cuando vos ves que agarrás el tarrito de arroz y te quedan 3 granitos y vos con eso tenés que hacer una paella, y es difícil, es difícil. Entonces, por eso digo, y también está comprobado que una linda caminata, que es ponerse un tiempo al sol y demás, genera una serie de sustancias a nivel cerebral que evitan los bajones y que favorecen a todo lo que tiene que ver con el buen humor, el sentirse bien y demás. Y saber que esto, bueno, hay que pasarlo, y obviamente la mitad de nuestro país lo va a pasar muy mal, porque si tenemos una cifra de pobreza como la que tenemos,
y no va a ser fácil. Claro, yo me imagino, bueno, está bien, tengo una situación a lo mejor privilegiada, pero hay gente que la pasa muy, pero muy mal y tal vez le resulte difícil eso. Yo voy a hacer deportes, yo voy a hacer CrossFit, por ejemplo, que es una actividad bastante intensa, y como que me desconecto de la realidad, de los problemas que tengo, qué sé yo, y poco me parece que hasta descargo ahí, y bueno, después vengo ya renovado y con otro ánimo. O me pongo a ordenar cosas y con eso voy ordenando mi cabeza, no sé, pero no todo el mundo obviamente puede hacer eso, me imagino, ¿no? No, lo que pasa que si hablamos de sectores más vulnerables, acá Claro. es cuando está bien, hay que recortar, perfecto, pero ¿cómo redirigimos? Entonces, si está comprobado que la gente va a dejar de ir al club, si está comprobado que la gente va a dejar de comer, a mí me parece que sobre todo para niños, adolescentes, personas más vulnerables, tal vez es el momento de decir, a nivel de asociación barrial, que a través de los municipios, del organismo que sea, reciban una ayuda para que puedan generar talleres que tengan que ver con lo artístico, con lo recreativo, con lo deportivo, cosa de que un chico pueda ir a esos lugares a recrearse, tal vez hasta recibir una merienda, y tuvo su rato de, digamos, de recreación. Ese chico vuelve a la casa distinto, y eso también impacta en esa mamá. Sí. Entonces, a ver, la mamá que de pronto en la salita médica, en la unidad sanitaria, en la asociación vecinal, cuenta con un profesional, o donde se hacen grupos donde todos cuentan y mientras cuentan lo que les pasa, tejen cuadritos para hacer una manta, ¿entendés? Para darle a alguien que tal vez está mucho peor todavía. Esto es una forma de ir sanando y de ir poniendo en palabras. Claro. Entonces, para hacer esto no se necesita la ayuda del Fondo Monetario Internacional. No. Para hacer esto se necesita voluntad política, cabeza, diseño de política pública y sostenimiento de la política pública. Bien. Y salir a buscar a estas personas que sabemos que lo pueden pasar mal. Claro, sí. Bueno, y acá también la creatividad, un montón de cosas nos pueden ayudar, ¿no? A inventar. Claro, lo que pasa es que cuando te hace ruido la panza es muy difícil crear. Sí. Por eso tiene que haber un otro que pueda ayudar a hacerlo. Exacto. Bien, veremos cómo se manejan las políticas públicas ahora en un ministerio donde se llama Capital Humano, que le han cambiado el nombre, porque antes era Ministerio de Antonio, Desarrollo Social. No sé si esos términos tienen que ver con, digamos, lo que se proponen hacer, ¿no? Yo el otro día cuando vi a la ministra, gente que se manifestaba y decía, bueno, los que tengan hambre vengan, yo voy a hacer una lista y yo les voy a dar, me pareció de un grado, valga la redundancia, de degradación tal que yo no tengo mucha esperanza en que algo bueno pueda suceder. Claro. Porque no es que fue una persona así única, no es Noruega con un indigente, entonces va a pedir ayuda. Claro. Acá hay mucha gente que no va a tener, que no tiene ya acceso a lo básico. Y cuando vos vas al supermercado, vuelvo y repito, leo conductas y miro comunicación no verbal, microexpresiones, y vos ves el gesto de dolor de esa persona que de pronto tiene que dejar el paquete de fideos porque no le va a alcanzar, y porque ya está llevando la leche. Eso es terrible. Eso es terrible. Ni hablar en la caja, ¿no? Cuando empiezan a sacar del canastito cosas que creían que le iba a alcanzar la plata y empezó a sacar. Y que en otro momento había otro atrás de esa persona y le decía, deje señora, llévelo, yo se lo pago. Pero hoy el que está atrás también seguro dejó algo y el que está atrás y así sucesivamente. Exacto. Doctora, le agradecemos muchísimo el contacto, muy amable. No, gracias a ustedes, un placer. Adiós, hasta luego. Guillermina Rizzo, doctora en Psicología, Salud Mental y Crisis Económica, en el tema del cual hablábamos. Realmente, bueno, hay que prepararse para todo esto y ya lo tenemos encima. Y con todas las crisis que hemos tenido, un poco tenemos que estar ahí casi como que renovando las estrategias día a día. Muy interesante la nota con la doctora. 8 de la mañana, 35 minutos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.